Hace un par de audios hablé acerca de Juan, el apóstol Juan, y el tema era que él se sabía amado. Y hoy quiero hablar de otro Juan, nada más que este es de Juan el Bautista, y me quiero enfocar en una parte del Evangelio de Juan, precisamente, donde se menciona a Juan el Bautista. Y quiero leerles, es el capítulo 3, y quiero leer a partir del verso 22, en este Evangelio de Juan capítulo 3, verso 22 al 30, pero permítanme presentarme. Mi nombre es David Ramírez y nuevamente quiero compartir con ustedes una breve reflexión acerca de la palabra de nuestro Dios y, como les decía, con el enfoque en Juan el Bautista. Bueno, dice así la palabra de nuestro Dios: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Pongan mucha atención a lo que dice el verso 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue, dice Juan el Bautista. ¿Y qué característica quiero mencionar de él? ¿Cuál quiero hacer referencia? Pues estamos hablando de las características de esos hombres y mujeres de Dios, y hemos aprendido mucho de cada uno de ellos. Hemos aprendido de David, de Pablo, del apóstol Pedro, de Esther, de Ruth, en fin, ha habido muchas mujeres también y hombres de los cuales hemos aprendido características que incorporar a nuestra vida. Y la característica que quiero mencionar de Juan el Bautista es su humildad. Era un hombre realmente humilde, pues él dice: yo no soy el Cristo. En un momento le preguntan: bueno, ¿quién eres tú para que digamos a los que nos envían? Y miren lo que él le responde. Esto lo encontramos aquí mismo en Juan, capítulo 1, verso 19, dice así: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y fíjense lo que responde Juan: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Fíjense qué humildad tenía este hombre, que dice: no, yo no soy profeta, yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo soy una voz, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y dice cuál era ese clamor. El clamor era: enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Pero él sabía su rol, digámoslo así, en la vida, que aunque era el que iba a preparar el camino para el Señor, porque también estaba profetizado de él que Dios enviaría a su siervo a preparar el camino para el Señor, y se refería a Juan el Bautista. Pero aún así él dice: no, yo no soy nadie, yo soy solamente la voz de uno que clama en el desierto. Dice en algún momento: pero detrás de mí viene uno que es tan grande. Estoy parafraseando un poco, pero para que podamos ver la humildad de Juan, dice: es uno tan grande que ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Imaginen, o de sus sandalias, mejor dicho. Imaginen qué humildad tenía él, pero también, bueno, qué reconocimiento del Señor Jesús, de la grandeza del Señor. Pero él dice: yo no soy ni siquiera digno de tocar las correas de sus sandalias, de su calzado. Entonces vemos cómo era un hombre humilde, pero me quiero enfocar en esta frase que mencionaba hace un momento del capítulo 3, verso 30, cuando dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Y saben, mis amigos y hermanos, para nosotros es igual de necesario menguar nosotros para que entonces pueda crecer el Señor Jesús en nuestras vidas. Pero para eso se requiere humildad, reconocer que yo no soy
alguien, sino por Dios. Si hay algo valioso en mí, es lo que Dios ha depositado. Si hay algo de valor en mí, es lo que Dios ha puesto de valor en mí. No creamos que es por nosotros, por nuestra capacidad, por nuestra inteligencia, por nuestras aptitudes, por nuestra preparación. No, sino que es por Dios. Es de Él quien ha salido la decisión de elegirnos como sus hijos, de capacitarnos en el ministerio, de darnos dones, habilidades, bendiciones también. Todo lo que Dios nos ha dado ha sido porque de Él ha salido esa idea, la idea de bendecirnos a cada uno de nosotros. Y como les decía, volviendo a lo que me enfoco en Juan, que es necesario que Él crezca, dice, hablando del Señor Jesús, pero que yo mengue. Así nosotros debemos de menguar, nuestra vida debe de menguar para que entonces podamos vivir la vida del Señor Jesucristo. Les voy a leer también lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 14 y 15. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vuelvo a leer esta frase, dice: para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. Es decir, yo ya no voy a vivir para mí. Ahí es donde se puede ver una idea clara en cuanto a menguar. Yo debo menguar, mi yo debe menguar, ya no debo vivir para mí, sino debe de crecer el Señor Jesús en mí, es decir, debo de vivir para Él. Ahí es donde podemos entender en una forma que podemos aplicar nosotros a nuestra vida, a qué se refiere con que es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Es necesario que yo ya no viva para mí, sino que yo viva para Él, que yo ya mi carne, mi yo, mi ego no crezca, sino que mengue, y quien crezca es, el Señor Jesús en nuestras vidas. Pero insisto, debemos de tener esa humildad para reconocer que es necesario que lo nuestro sea hecho a un lado y que quien crezca sea el Señor Jesucristo. Podemos ver que Juan el Bautista era un hombre humilde. Él dijo: yo no soy el profeta, yo no soy Elías, yo no soy el Cristo, es más, yo no soy ni digno de desatar la correa del calzado del Señor. Esa era la humildad de Juan, y entonces él llegó también a ese convencimiento: es necesario que yo vaya desapareciendo, saliendo de la escena. Aquí me estoy refiriendo a una forma literal, es decir, Juan tenía que ser hecho a un lado y entonces el Señor Jesús comenzar a salir o a surgir su ministerio, todo lo que él iba a hacer, y entonces Juan iba a ir quedando un poco atrás, si pudiéramos decirlo así, tras bambalinas, y entonces quien iba a salir ahora a escena, por usar este ejemplo o esta forma de decirlo, pues era el Señor Jesús. Él es quien iba a ser ahora el protagonista de todo esto, y Juan iba a quedar tras bambalinas, insisto, tratando de decirlo de esta manera. Entonces así nosotros, nuestra vida misma tiene que quedar detrás del Señor Jesús. Él tiene que ser el protagonista de todo, Él tiene que ser siempre quien se lleve la gloria, a quien le demos la honra, a quien le demos la alabanza, a quien glorifiquemos su nombre, y nosotros siempre quedar tras bambalinas. Es necesario que sea Él quien crezca y nosotros menguar, que sea Él quien luzca, diríamos, quien resplandezca, y nosotros, también permanecer en esa humildad. Y en algún momento también dice la Biblia que entonces Dios nos exaltará cuando fuere tiempo. En algún momento Él va a reconocer todo lo que hemos hecho. No lo estoy diciendo con una falsa humildad, sino con una humildad real de decir y saber y reconocer que es el Señor Jesús, obviamente el Padre también y el Espíritu Santo, quienes merecen toda la gloria, y en su momento también nosotros seremos reconocidos por ellos. El Señor Jesús confesará nuestro nombre delante del Padre, y eso es un gran reconocimiento. Pero en fin, quería enfocarme en Juan el Bautista y en esa humildad que él tenía, y que aprendamos también nosotros de él a tener esa humildad en nuestra vida. Así que, mis amigos y hermanos, les dejo con esta breve reflexión. Cuídense mucho, que Dios les bendiga, que Dios bendiga su salir y su entrar a cada uno de ustedes, y que todos podamos andar en los caminos del Señor. Reciban un muy muy fuerte abrazo en nombre de Jesús. Amén.